Costa Rica es un país centroamericano lleno de historia, usualmente conocido por su diversidad en la naturaleza, pero sus ciudades también esconden su propia belleza, que no cualquiera se detiene a observar. Hoy te invito a conocer la ciudad de Heredia. Tenga la bienvenida al Parque Central de Heredia. De aquí nació esta ciudad que, aunque no lo crean, los registros históricos de este sitio se remontan a por lo menos 300 años, inclusive más si tomamos en consideración la época precolombina de estas tierras. Los colonos españoles empezaron a poblar esta zona emigrando de lo que hoy es la ciudad de Cartago en Costa Rica. Este sitio antes era conocido como Cubujuqui, nombre que le daban los nativos de estas tierras en la época precolombina. Una disculpa si no sé pronunciar correctamente el nombre. La iglesia que están viendo en pantalla empezó a ser construida a finales de los años 1700, pero antes de ella existía una construcción llamada ermita que acompañó a los primeros asentamientos españoles en el sitio. Antes de la llegada de los españoles, este sitio pertenecía al reino Huetar de Occidente, quienes a final de la época precolombina estaban bajo la gobernanza del cacique Garavito. ¿Les suena el nombre? Es posible que a más de un tico sí, por lo menos. A un costado del Parque Central de Heredia se encuentra una casa que en antaño fue hogar del expresidente Alfredo González Flores, quien en la actualidad se encuentra retratado en el billete de 5.000 colones costarricenses. Actualmente es un pequeño museo sobre la vida de Don Alfredo y tuve la oportunidad de conocer dos personas muy maravillosas que me contaron un poco más sobre la historia de este sitio. Bienvenidas y bienvenidos al Monumento Nacional Casa Alfredo González Flores. Este espacio tiene mucha historia detrás. Primeramente es reconocido en la actualidad por haber sido la casa del expresidente Alfredo González Flores, pero el edificio se remonta desde 1792, cuando el señor Pedro Solares Iberros vivió en esta casa y la construyó y fue parte de los que idearon este espacio, ¿verdad? Luego la casa pasa por varias personas, incluyendo sus hijas, que las hijas dividen la casa en dos para vivir con sus respectivas parejas, cada una en una parte de la casa. Ya para 1890, más o menos por esa época, la casa estaba en manos de don Domingo González, padre de Alfredo González Flores. Don Domingo vuelve a unir la casa, ¿verdad? Y vuelve a tener este gran edificio que en algún momento fue de Pedro Solares, y cuando don Alfredo queda presidente en 1914, don Domingo le dice a don Alfredo: véngase a vivir acá, para que esta fuera, como decir, una casa presidencial en Heredia. Don Alfredo vivía en el Castillo Azul como presidente, pero los fines de semana se venía a vivir aquí a la casa que le había dado su padre. Ya después de que él pasa su periodo presidencial, don Alfredo sale al exilio y cuando regresa vuelve a habitar este lugar. Luego se casa con doña Delia Morales y se queda viviendo acá hasta que él fallece en 1962. Don Alfredo fue el mayor de 18 hermanos y hermanas y siempre fue muy alineado a la parte política, siguiendo también los pasos de su padre don Domingo, que trabajaba en el ámbito político también. Esto le permitió, realmente joven, trabajar como diputado electo por la provincia de Heredia. Luego de que él fue diputado, resulta que venían las elecciones para presidencia en 1917. Los partidos que estaban en ese momento no llegan a obtener la mayoría de votos necesarios para que alguno de los representantes que estaba para ser presidente quedaran como presidente en aquel momento. Entonces la asamblea, el Congreso, decide a lo interno proponer a don Alfredo como presidente y al final ellos lo votan y termina siendo así el presidente de la República, sin una votación popular que lo eligiera, sino que particularmente en este caso fue electo por el Congreso, ¿verdad? Una vez que él llega a ser electo por el Congreso, empieza a trabajar con una visión muy particular que se alineó a el momento histórico en el que se desenvolvió su presidencia, que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, varios de los aportes que él llega a dar tienen que ver con esa reestructuración económica que permitiera al país mantenerse a flote durante esta Primera Guerra Mundial. Entre ellas fue quizá una de las más impactantes el tema de los impuestos y el tema del catastro. Con el catastro
permitía ordenar un poco el territorio y tener en cuenta, ¿verdad?, qué tenía cada persona. Y ya luego es con los impuestos que trabajó él bajo un lema que decía que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Y esto lo que iba a permitir era mantener, digamos, una estructura financiera equilibrada relacionada con los bienes que cada persona tenía. Además, él impulsa la banca nacional a través de una propuesta de banco local. En aquel momento se llamó el Banco Internacional de Costa Rica, que luego pasa a ser el Banco Nacional de Costa Rica. También hizo algunos aportes importantes en otras áreas, por ejemplo en la parte de educación. Él junto con su hermano Luis Felipe logran instaurar la escuela normal acá en Heredia para que sea digamos, el primer o de los primeros espacios donde se graduaban personas como maestros y maestras. Alfredo sufriría un golpe de Estado que daría paso a la última dictadura de Costa Rica. Y esto no son palabras menores, ya que Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que más tiempo han permanecido sin dictaduras. Y aquí Pablo nos lo explica. Para el momento donde don Alfredo llega a ser propuesto como candidato a presidente, ¿verdad?, en el Congreso y se vota, uno de los referentes que impulsó esta candidatura era su amigo Federico Tinoco. En aquel momento Federico se propuso incluso como secretario militar. Cuando ya don Alfredo quedó en el poder, esa era la función que él estaba cumpliendo. En el transcurso de 1914 a 1917, cuando se da el golpe de Estado, don Alfredo, tal vez no lo veía venir, pero fue el mismo Federico Tinoco el que impulsó ese golpe de Estado, haciendo escucha de cierto sector del país que veía mal las propuestas y el funcionamiento que estaba dando don Alfredo a las leyes y digamos a las propuestas políticas que él estaba manejando. Entonces Federico Tinoco hace una revuelta popular y pone en contra tanto a la prensa como a otros sectores del país de don Alfredo, y aunque en aquel golpe de Estado no hubo ni un solo disparo, don Alfredo prefiere exiliarse fuera del país para resguardarse, y es así como Tinoco llega a la presidencia y está como presidente por algunos países reconocidos y por otros no, de 1917 a 1919. El día que estuve en lo que en antaño fue la casa del expresidente don Alfredo González Flores, coincidió que estaban grabando una representación histórica de un personaje que formó parte de la vida de don Alfredo y que además no sale en los libros de historia. Aquí tuve la oportunidad de entrevistarle. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raquel, yo soy la prima de José Alfredo González Flores, un gran personaje en este país, me encanta. Lo que pasa es que pues nadie me conoce, yo no estoy en ninguno de los libros de historia, me parece un poco extraño, puesto que él y yo éramos muy unidos, siempre nacimos juntos, nacimos el mismo día. Hasta este momento ando como por los 150 años. Wow, digo yo, wow, pero por dicha no veo bien. Sin embargo, yo lo que quiero contarles es un poquito acerca de lo que fue la vida aquí, en este momento en Costa Rica, en aquel entonces. Ustedes se dirán, pero si esta muchacha tiene 150 años, ¿qué está haciendo aquí? Pues resulta que cuando venía a visitar a Alfredo y a doña Delia aquí, pues estuve caminando y me caí y me golpeé. Cuando me levanté, pues me levanté ahora en el 2025 y digo yo, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Y ya, no sé, vi tantas cosas diferentes que no lo podía creer. Entonces dije yo, bueno, voy a ponerme a investigar un poquito qué fue lo que pasó, porque imagínate, yo casi que en 1940 fue que yo venía para la casa, me caí y me desperté en el 2025. Sin embargo, me he puesto a estudiar un poco a ver qué fue lo que pasó y me encantaría poder contarte un poco de lo que ha sido o contarte de lo que fue la época de Alfredo González Flores, mi super primo, a través del tiempo. Bueno, fue bastante interesante. Mi primo fue un hombre maravilloso, no es que haya sido mi sangre, sino que mi primo lo que fue una persona, desde muy chiquito fue muy visionario. Él siempre tuvo ideas de muchas cosas diferentes y me llamó mucho la atención porque eso no era muy normal. Sin embargo, él siempre quiso y siempre amó a su país.
Pues él nació en 1877 y fue de una familia de 18 hermanos. Entonces siempre lo pasé molestando porque le digo yo, Mopri, ¿qué se siente tener tantos hermanos? Ahora ya entiendo por qué a usted le gustó la ley, ¿verdad? O sea, porque tener que negociar con 18 personas no debe ser nada fácil, especialmente siendo el primero. Pero siempre le gustó, él siempre fue muy apasionado de lo que fue Heredia, amaba Heredia con todo su corazón. La ley también, él empezó a interesarse por la ley, tener una gran vocación, porque para hacer lo que él hizo fue una persona con muchísima vocación, fue muy talentoso y se hizo abogado. Ejerció, sí, fue abogado bastante tiempo. Sin embargo, pues como presidente tuvo un papel muy importante. Hablando con Raquel, también me pudo comentar por qué es que ama lo que hace y cuál es la importancia de hacer esto. Hola, soy Raquel. Mi nombre real es Raquel Castillo Ortiz. Soy experta tributaria estadounidense y tengo una especialización en International Taxation. La razón por la cual me he visto así o quiero contar historia es porque definitivamente amo mi país con todo mi corazón. Tiene mucha historia muy rica que a veces nosotros como costarricenses hemos dejado olvidados. Entonces considero que poder interpretar personajes y poder contar la historia es revivir un poco de esa Costa Rica que nosotros teníamos, especialmente de un hombre tan maravilloso como fue don José Alfredo. Definitivamente a veces buscamos héroes en otros lugares o en otras personas, pero sin embargo tenemos nuestros héroes aquí mismo. Y definitivamente la historia de José Alfredo, igual que muchísimas otras, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, todo eso es importante que seamos rescatados y aunque sea tengamos una noción de ellos. Hay una frase que siempre me marcó y dice, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces definitivamente poder hacer este tipo de cosas, aunque sea para mí, para las personas que lo quieran disfrutar, para mí es algo provechoso porque sé que a alguien le va a gustar y le voy a contar algo que no sabían. Entonces para mí es importante el rescate del patrimonio para volver a ensalzar, porque muchas personas, especialmente mexicanos, son personas muy orgullosas de su cultura y por qué nosotros no podemos ser orgullosos de nuestra cultura. Entonces por eso es que lo hago. Por último, antes de seguir conociendo la ciudad de Heredia, me llamó la atención un detalle muy interesante que ha perdido Costa Rica con el paso del tiempo. Lastimosamente, Costa Rica no ha tenido una buena política de conservación de patrimonio, lo que ha hecho que con el paso del tiempo se demolieran edificios históricos, haciendo que se pierda la esencia de la antigua Costa Rica. Y a veces para dar paso a edificios que no tienen la mejor presentación posible. Aquí don Pablo nos comenta cómo ha sido la conservación de este lugar. Don Pablo, ¿cómo ha sido la conservación de este inmueble patrimonial? Sí, el inmueble, aunque es bastante antiguo, de 1792, ha pasado por varios dueños que en realidad no han afectado mucho la infraestructura original del mismo. En 1910 es quizá donde se empieza a dar como el cambio más grande, porque se instaura en Costa Rica una ley que lo que hacía era no permitir que las casas o infraestructuras que estuvieran alrededor de centros urbanos fueran de adobe, ya que esto viene como respuesta al terremoto de 1910 en Cartago, donde las casas de adobe fueron caídas y destruidas por el terremoto. Entonces la ley lo que implicaba era este cambio en casas de adobe que estaban en centros urbanos. Esta casa tiene la particularidad, por ser tan antigua, de que sus paredes principales eran de adobe. Y bueno, son de adobe, porque lo que se logró hacer fue mantener algunas de estas paredes, pero otras en esa época se reforzaron con bajareque, ¿verdad? Este trabajo, digamos, lo hizo la familia de Alfredo González Flores para darle un mayor soporte a la casa. Otro detalle fue que entre 1980 y 1974 y 1980, perdón, la casa también ya es declarada patrimonio y sufre una restauración. ¿Por qué? Porque los digamos familiares de don Alfredo, que eran quienes cuidaban la casa y la tenían en uso, en aquel momento la habían arrendado para que fuera un restaurante. Cuando llega la ley que declara el espacio como patrimonio, las personas del restaurante deben salir y se encuentra que la casa por dentro sí estaba muy dañada.
Entonces, una parte se logra restaurar manteniendo en su mayoría, digamos, la estructura original y los detalles originales, que quizá lo más complejo era el tema de las maderas, ¿verdad? Pero se logra mantener en gran porcentaje esa estructura original. Sin embargo, hay un área que sí estaba muy dañada. Entonces, eso hizo que se tuviera que, en lugar de restaurar, volver a reestructurar, pero en concreto. Entonces, la casa tiene esa particularidad de contar con 3 estructuras: adobe, bahareque y concreto. Caminando al siguiente sitio que les mostraré, me topé con una tienda en la que yo alguna que otra vez he acudido a comprar mis camisas de bandas de metal. Si alguna vez pasan por ahí, mándenles un saludo de mi parte, por favor. Y bien, ahora estamos en la Universidad Nacional de Costa Rica, que se encuentra al frente de la calle principal de Heredia. Esta calle conecta con la capital de Costa Rica, San José, y es muy común que estudiantes que viven lejos de la universidad tomen buses que atraviesan esta ruta. Lastimosamente, el tráfico en Costa Rica es muy malo, y aunque San José esté muy cerca de Heredia, no es nada raro que se tarde alrededor de 1 hora en llegar desde San José hasta aquí. Entremos. He escuchado de otras universidades en el mundo donde el acceso a las instalaciones está un poco restringido y necesitas de un carnet para entrar. En Costa Rica, al menos en las universidades públicas, no es el caso. Es por eso que yo puedo entrar a enseñarles cómo es por dentro. Dentro de la universidad cuentas con espacios verdes y muchos comedores, además de distintos edificios divididos por especialidades, ya sea ciencias sociales, filosofía, química, música, artes, etc. El monumento que estás viendo a continuación corresponde a parte de la historia de Heredia y de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y aprovecho para decir lo siguiente: el video ya se está haciendo bastante largo y comentar sobre detalles más específicos sobre la historia de este lugar me tomaría bastante tiempo para recopilar datos y conseguir entrevistas. Es por ello que les invito a que, si les interesa más sobre la historia de las universidades de Costa Rica, me lo hagan saber en los comentarios. Esto para plantearme hacer en el futuro un video dedicado exclusivamente a las universidades. Los latinoamericanos tenemos realmente muchos retos por delante. Y una gran parte de esos retos se consigue democratizando el acceso a las universidades. Cosas que al menos en Costa Rica les estamos perdiendo la prioridad. Zonas rurales, zonas indígenas en general están un poco descuidadas aquí en Costa Rica. De verdad se nota la diferencia cuando uno, viviendo en la ciudad, tiene más oportunidades laborales, académicas, que una persona que vive en las costas o inclusive en zonas indígenas o rurales. Bueno, quedan muchos lugares hermosos de Costa Rica por conocer, muchos lugares inclusive de Heredia por conocer, y nos vemos en una segunda parte. Hasta luego. ¿Sabías que Costa Rica tuvo tranvía? Déjame saber en los comentarios si quieres saber más sobre esta historia.